La primera vez que vi a la criatura, no comprendí que estuviera frente a algo vivo, ni consciente. Mi mente buscó una explicación simple, casi automática, y la encontró en la idea de un reflejo defectuoso, un eco visual mal calculado por el ventanal sucio del pasillo. Pensé que era mi propia silueta estirada por la luz, una sombra atrapada en el vidrio, deformada por el cansancio y la hora tardía. Parpadeé para romper la ilusión, convencido de que desaparecería al instante. Pero ocurrió lo contrario. Yo cerré y abrí los ojos, y ella no me acompañó en ese gesto. Su reacción llegó tarde, como si el mundo le hubiera enviado la orden con varios segundos de retraso. Yo ya había girado la cabeza, cuando su versión desfasada todavía estaba terminando el movimiento anterior. Atrapada en un instante que ya no existía para mí. Allí entendí que no estaba viendo un error óptico, sino algo que se movía bajo otras reglas. Al observarla con más atención, noté que no tenía un rostro definido ni rasgos reconocibles. Era un contorno humanoide hecho de una oscuridad espesa, casi sólida, adherida a la pared como una mancha de tiempo mal borrada. No proyectaba sombra propia, ni reflejaba la luz del pasillo, simplemente absorbía todo a su alrededor. Cada vez que yo daba un paso, su cuerpo reaccionaba con demora, quedándose atrás, como si el espacio mismo se resistiera a aceptarla en el presente. Ese retraso no desaparecía, se acumulaba, segundo tras segundo, como una deuda invisible que se apilaba entre nosotros. Aunque siempre iba detrás de mí, sentía un terror instintivo, profundo, imposible de ignorar. Algo en mi interior comprendía que, si ese desfase se cerraba, si lograba alcanzar mi línea temporal exacta, no habría posibilidad de huida, ni margen para corregir el error que la había traído hasta allí. Con el paso de los días, empecé a recordar que nada había comenzado de forma brusca. Todo se había anunciado mediante pequeños fallos en la realidad, detalles tan sutiles que cualquiera los habría atribuido al cansancio o a la distracción cotidiana. El vaso que dejaba sobre la mesa aparecía unos centímetros fuera de lugar, como si alguien lo hubiera movido después de que yo saliera de la habitación. El eco de mis pasos tardaba demasiado en regresar, deformado, como si recorriera un pasillo más largo del que realmente existía. El reloj del pasillo retrocedía 3 minutos cada vez que lo miraba de frente, pero avanzaba con normalidad cuando apartaba la vista. Eran errores molestos, inquietantes, pero todavía explicables dentro de una lógica frágil. Hasta que una noche, al cruzar frente al ventanal, vi mi reflejo moverse con un desfase imposible, confirmando que la realidad ya no estaba funcionando como debía. Mi cuerpo se detuvo de golpe, pero la imagen en el vidrio continuó caminando 3 pasos más antes de congelarse, rígida, como si alguien hubiera presionado pausa sobre una versión anterior de mí. El silencio del pasillo se volvió pesado, casi físico. Detrás de esa copia inmóvil, emergió otra figura, más oscura, con los bordes vibrando como si estuviera hecha de estática y tiempo roto. No debería haber estado allí. No pertenecía a ninguna lógica física, ni a ningún reflejo posible. Era un error de sincronía del mundo, una grieta invisible que había tomado forma. Sentí su atención clavarse en mí, aunque su mirada llegaba tarde, desfasada, como todo en ella. No había agresividad inmediata, pero sí una intención clara, paciente, determinada. La criatura no se apresuraba. Sabía que el tiempo jugaba a su favor, y eso la hacía aún más aterradora. Desde ese momento, su presencia se volvió constante. Caminaba por calles llenas de gente, y sabía, sin necesidad de verla, que en algún punto del mismo escenario, unos segundos por detrás, esa criatura repetía cada uno de mis movimientos con una precisión enfermiza. Si giraba a la derecha, ella lo hacía tarde. Si dejaba caer un objeto en su capa de realidad, ese objeto aún flotaba en el aire, esperando la orden de caer. No corría, no atacaba, no emitía sonido alguno. Solo acumulaba retraso, como si estuviera cargando un impacto mortal que necesitaba tiempo para completarse. Cuando la ruptura en la realidad se abrió por completo frente a mí, entendí su verdadero propósito. No quería destruirme como un depredador común. Quería reemplazarme, ocupar mi lugar exacto en el momento preciso. Su atraso no era una falla, era una cuenta regresiva. Y esa noche, por primera vez, sentí que casi había llegado a cero. Al principio intenté convencerme de que todo era una impresión pasajera, una de esas sensaciones extrañas que aparecen cuando la rutina se repite sin sobresaltos. Siempre creí que los días verdaderamente normales estaban llenos de pequeñas imperfecciones, un retraso mínimo, una conversación interrumpida,
una decisión tomada a medias. Eran esos errores los que confirmaban que el mundo estaba vivo, reaccionando, ajustándose constantemente. Pero ese día no había fallas, nada se desviaba. Todo funcionaba con una precisión casi quirúrgica, incómodamente perfecta. El transporte llegaba exactamente cuando debía. Las puertas se abrían en el segundo exacto. Las personas caminaban siguiendo trayectorias limpias, sin choques ni duda. Cuanto más observaba, más me inquietaba la sensación de que no había espacio para la casualidad. El día avanzaba como una maquinaria recién calibrada, silenciosa y eficiente, y yo me movía dentro de ella como un observador innecesario. Con el paso de las horas, algo aún más perturbador comenzó a hacerse evidente. No importaba lo que yo hiciera. Podía acelerar el paso, o detenerme de golpe, cambiar de rumbo, sentarme sin motivo, o levantarme de repente. Nada se alteraba. El flujo del mundo no se veía afectado en lo más mínimo por mis acciones. Era como si yo no estuviera influyendo en absolutamente nada. Los acontecimientos se encadenaban con una lógica cerrada, autosufficient, que no requería de mi presencia para sostenerse. Esa certeza se fue instalando lentamente, como una presión constante en el pecho. No se trataba de caos ni de amenaza inmediata. Era algo peor, la evidencia silenciosa de que el día ya estaba resuelto, completo, incluso antes de que yo participara en él. No era invisibilidad. Las personas podían verme, escucharme, incluso responderme cuando les hablaba, pero sus respuestas no dependían realmente de mí. Las conversaciones continuaban aunque yo guardara silencio. Las decisiones se tomaban antes de que pudiera opinar. Los resultados eran idénticos, sin importar mi intervención. Mi participación era decorativa, superficial, como una línea de código que ya no se ejecuta, pero que nadie se ha molestado en borrar. Comencé a sentir que la realidad estaba ejecutando una versión optimizada de sí misma, una en la que mi existencia había sido evaluada y catalogada como prescindible. Esa idea empezó a corroerme por dentro. Siempre creí que existir implicaba alterar algo, aunque fuera de forma mínima. Allí, en cambio, yo no dejaba huella alguna. Mientras el día avanzaba, la incomodidad se transformó en una sospecha cada vez más clara. Algo había sido corregido durante la noche. No un error visible, no una catástrofe, sino un ajuste fino, casi imperceptible, en la estructura misma de la realidad. Un cambio tan preciso que nadie más parecía notarlo. Para los demás, todo seguía igual. Para mí, no. O peor aún, el mundo había cambiado sin incluirme en ese cambio. Empecé a entender que no era el día el que funcionaba demasiado bien, sino que yo ya no encajaba en su funcionamiento, como una pieza retirada de un mecanismo que, de manera inquietante, sigue operando a la perfección sin ella. Fue en ese descubrimiento silencioso donde nació el verdadero terror. No había nada que arreglar, nada que denunciar, nada que impedir. No existía una falla que señalar ni un enemigo al que culpar. La realidad no estaba rompiéndose, estaba demostrando, con una frialdad absoluta, que podía continuar sin problemas, incluso si yo dejaba de existir dentro de ella. No había rechazo, no había violencia, no había expulsión, solo una eficiencia perfecta, envolvente, que me rodeaba por completo. Y al comprender eso, entendí que mi mayor miedo no era desaparecer, sino aceptar que el mundo seguiría avanzando exactamente igual, como si nunca hubiera sido necesario. La primera señal concreta apareció en algo trivial, una conversación. Entré a una cafetería de siempre, el mismo lugar donde cada mañana el caos mínimo hacía que el día se sintiera real. Pedidos cerrados, filas lentas, miradas impacientes, pero ese día no todo fluía con una armonía inquietante. Me acerqué al mostrador y esperé. La atendente habló, sonrió, preguntó lo de siempre, pero su mirada parecía atravesarme apenas 1 milímetro, como si yo fuera un punto irrelevante en su campo visual. Respondí y dije claramente, mi pedido. Ella asintió y continuó hablando, como si ya supiera la respuesta antes de escucharla. Cuando me entregó el café, noté algo perturbador en la etiqueta. Ya tenía escrito exactamente lo que yo iba a pedir. No hubo error, no hubo ajuste, no hubo reacción. Mi respuesta no había cambiado nada. Me senté observando a mi alrededor, intentando detectar alguna falla, algún retraso humano que rompiera aquella perfección exagerada. A nada. Las personas se movían con naturalidad, pero sin improvisación. Cada gesto parecía anticipado, cada acción encajada dentro de una secuencia invisible. Cuando alguien se levantaba,
Otra persona ocupaba su lugar sin hesitación. Los sonidos se sobreponían sin conflicto, como si la cafetería entera fuera una simulación ejecutándose sin carga. Bebí un sorbo del café y sentí algo extraño. El sabor era correcto, pero no provocaba reacción emocional alguna, ni placer, ni disgusto. Era exacto, como todo lo demás. Y fue entonces cuando me pregunté, por primera vez con claridad, si yo no estuviera aquí, algo sería diferente. Decidí probarlo. Me levanté de golpe, interrumpiendo el flujo natural del lugar. O al menos, eso esperaba. Derramé un poco de café sobre la mesa. Un acto torpe, humano, errado. Nadie reaccionó. El líquido cayó, pero antes de tocar el borde, una servilleta ya estaba allí. No porque alguien la colocara apresuradamente, sino porque ya estaba prevista. El error había sido neutralizado antes de existir. Nadie me miró con molestia. Nadie se sobresaltó. La escena continuó exactamente igual. Sentí un nudo en el estómago. No era que me ignoraran conscientemente. Era peor el sistema del día. Ya había calculado mi error y lo había absorbido sin esfuerzo. Yo no era una anomalía, era un residuo. Salí a la calle con una urgencia nueva, caminando rápido, entre personas que parecían saber exactamente cuándo desviarse para no chocar conmigo. No había roces, no había pedidos de disculpas. Yo podía acelerar, frenar, cambiar de dirección. El flujo se reajustaba sin fricción. Era como caminar dentro de un algoritmo perfectamente optimizado. Me detuve frente a un semáforo peatonal y crucé cuando estaba en rojo, esperando provocar una reacción, un susto, un grito. A nada, los autos ya habían frenado. No por mí, sino porque el sistema ya había previsto esa variable. Miré alrededor y sentí algo aterrador. No había improvisación humana, solo ejecución. Y dentro de esa ejecución perfecta, yo no ocupaba ningún papel esencial. Intenté hablar con un desconocido, hacer una pregunta absurda, romper el flujo lógico. ¿Qué hora es?, pregunté, aunque llevaba el reloj en la muñeca. El hombre respondió sin mirarme directamente, con una precisión inquietante. Pero antes de que yo pudiera reaccionar, su teléfono vibró mostrando exactamente la misma hora que él había dicho. No hubo margen de error, no hubo espacio para interpretación. Todo estaba sincronizado con una exactitud opresiva. Me alejé con el corazón acelerado. Empezaba a comprender que el mundo no solo funcionaba sin mí, funcionaba mejor, más limpio, más eficiente. Como si mi presencia, antes, hubiera sido apenas una interferencia leve que ahora había sido removida. Al final de la calle, me detuve completamente, encerré los ojos. Conté hasta 3. Esperé que algo se rompiera, que el día dudara, que la realidad se quedara en silencio esperando mi siguiente movimiento. Cuando abrí los ojos, todo seguía igual. El mundo no había pausado, no había esperado por mí. Compreendi, com frio profundo no peito, que aquele dia não estava acontecendo comigo. Estava acontecendo apesar de mí. Y esa fue la revelación más aterradora. No había sido expulsado de la realidad, había sido superado por ella. El mundo había aprendido a funcionar sin errores. Y yo era uno de ellos. Decidí llevar la prueba más lejos. Si el mundo funcionaba sin necesitarme, entonces mis decisiones no deberían alterar nada. Elegí un destino al azar y entré en una estación de metro que casi nunca usaba. Normalmente, ese lugar era caótico, con trenes retrasados, personas dudando frente a los paneles, anuncios confusos. Pero ese día, al bajar las escaleras, todo estaba alineado con una precisión inquietante. El tren llegó exactamente cuando pisé el último escalón. Las puertas se abrieron sin espera. Entré, esperando que al menos mi presencia alterara el equilibrio del vagón. No ocurrió. Nadie se movió para hacerme espacio. Nadie reaccionó tarde. Era como si mi llegada ya hubiera sido descontada del sistema antes de que ocurriera. Me sujeté a una barra metálica y sentí algo extraño. El vagón arrancó justo cuando mi mano se cerró, como si mi gesto hubiera sido anticipado por la máquina. Miré a mi alrededor, buscando contacto visual, alguna señal de improvisación humana. Las personas hablaban, reían, miraban sus teléfonos, pero todo seguía un ritmo uniforme, sin interrupciones, sin silencios incómodos, sin errores sociales. Intenté intervenir en una conversación cercana, comentando algo irrelevante, fuera de contexto. Uno de ellos asintió, otro sonrió, y la charla continuó exactamente como si yo no hubiera hablado. Mis palabras no desviaron el tema, no modificaron el tono, no alteraron la dinámica.
Era como lanzar una piedra en un río y ver que el agua no formaba ondas. Sentí un vacío extraño, no de miedo inmediato, sino de inutilidad. Siempre creí que decidir era existir. Pero allí estaba, tomando decisiones que no tenían peso alguno. Bajé en una estación cualquiera y subí a la superficie con una idea clara en provocar una consecuencia real, algo que obligara al mundo a reaccionar por mi causa. Crucé la calle sin mirar, confiando en el instinto humano del caos. Los coches ya estaban frenando, no por mí, por un ajuste previo del semáforo que yo no había notado. Caminé más rápido, luego más lento, cambié de dirección de forma abrupta. El flujo peatonal se reorganizaba sin fricción, como si yo fuera un espacio vacío, alrededor del cual todo ya sabía cómo moverse. Sentí una incomodidad profunda. No era que el mundo me protegiera, era que ya no me incluía como factor de riesgo. Yo no podía provocar accidentes, porque ya no era considerado relevante para el cálculo de la realidad. Entré en una tienda pequeña y tomé un objeto al azar del estante. Lo dejé caer deliberadamente. Esperé el sonido, el sobresalto, la reacción del vendedor. El objeto nunca tocó el suelo. Una mano lo sostuvo antes de caer. Pero no fue un reflejo rápido, fue un gesto ya en movimiento, como si esa acción estuviera ocurriendo antes de que yo soltara el objeto. El vendedor me miró apenas un segundo y siguió con lo que estaba haciendo, sin reproche, sin sorpresa. El objeto volvió al estante. Todo regresó a su lugar. Comprendí entonces algo aún más perturbador. El mundo no estaba reaccionando a mis actos, estaba corrigiéndolos. Cada decisión mía era absorbida, neutralizada, reescrita para que no dejara rastro. Yo no estaba tomando malas decisiones, estaba tomando decisiones innecesarias. Salí de la tienda con una sensación de irrealidad cada vez más intensa. Recordé momentos de mi vida en los que había dudado, fallado, llegado tarde, elegido mal. Siempre pensé que esos errores eran parte esencial de existir. Pero ahora, observando este día perfecto, entendí otra posibilidad. Tal vez esos errores eran precisamente lo que me hacía necesario. Sin ellos, el mundo podía optimizarse, limpiarse, avanzar sin fricción, y yo había quedado fuera de ese ajuste. Caminé varias cuadras sin rumbo, esperando sentir hambre, cansancio, cualquier señal física que me anclara, pero incluso mi cuerpo parecía obedecer un ritmo externo, como si mis necesidades ya no marcaran prioridades reales. Al final de la tarde, me detuve frente a un edificio de oficinas con paredes de vidrio. Vi mi reflejo multiplicado en cada panel, caminando conmigo, pero ninguno parecía retrasado ni adelantado. Todos seguían el mismo ritmo perfecto del entorno. Me acerqué más y susurré: «Estoy aquí». Mi reflejo movió los labios al mismo tiempo, pero no sentí confirmación alguna. No había peso en esa frase, no había impacto. Comprendí entonces que el terror de ese día no era desaparecer físicamente, sino algo mucho peor, en seguir existiendo en un mundo donde tu presencia no es necesaria para que nada ocurra. El día continuaba avanzando con precisión absoluta, y por primera vez sentí que si yo me detuviera para siempre en ese punto, la realidad ni siquiera lo notaría. Al caer la tarde, ocurrió algo sutil pero decisivo. Empecé a notar que mi ausencia tenía más coherencia que mi presencia. No era que el mundo me ignorara, era que el mundo parecía organizarse mejor cuando yo dejaba de intervenir. Me detuve frente a una intersección concurrida y observé cómo los peatones cruzaban con una sincronía impecable. Decidí no avanzar cuando la señal lo indicaba. Me quedé quieto, inmóvil, como una prueba estática en medio del flujo. Nadie se chocó conmigo. Nadie dudó. El movimiento colectivo se adaptó sin fricción, como si yo fuera un vacío previsto en el diseño. Sentí una presión extraña en el pecho. El sistema no solo toleraba que yo no actuara, parecía preferirlo. Intenté entonces desaparecer de manera más evidente. Me senté en un banco apartado del parque, lejos de los caminos principales, y observé durante largos minutos. Las personas pasaban, los perros corrían, los niños gritaban. Todo seguía su curso con una naturalidad casi ofensiva. Nadie buscó el banco que yo ocupaba. Nadie se detuvo a preguntarme nada. Era como si ese espacio ya estuviera marcado como ocupado por defecto, incluso antes de que yo me sentara. Miré mis manos, esperando algún signo de desvanecimiento físico, alguna pérdida de nitidez. Pero no, en mi cuerpo estaba intacto. Lo que se estaba borrando no era mi forma, era mi función. Yo seguía aquí, pero ya no cumplía ningún papel dentro del día. Decidí hacer una llamada telefónica. Elegí un contacto cercano,
alguien que siempre respondía con urgencia. El teléfono sonó, pero antes de que pudiera hablar, la persona comenzó a decir exactamente lo que yo iba a decir. No palabra por palabra, sino intención por intención. Cuando intenté corregirla, desviar el rumbo, la conversación siguió sin necesitar mi confirmación. Era como escuchar una grabación interactiva que ya conocía todos mis posibles aportes. Cold Can, en la garganta seca. Comprendí entonces que no solo mis decisiones habían dejado de contar, sino también mis relaciones. El vínculo humano estaba siendo ejecutado sin requerir mi presencia consciente. Yo era una redundancia emocional en un sistema que ya había optimizado, incluso el afecto. La noche comenzó a caer, y con ella, una sensación inquietante de orden absoluto. Las luces se encendían exactamente al mismo tiempo. Las ventanas se iluminaban siguiendo patrones regulares. Los sonidos disminuían con una armonía casi matemática. Caminé por una calle residencial y noté algo perturbador en algunas casas. No tenían nadie dentro, y aún así, funcionaban. Luces encendidas, electrodomésticos activos, televisores mostrando imágenes coherentes. No era abandono, era automatización total. Me di cuenta de que la realidad estaba demostrando algo, con una frialdad insoportable. Incluso, la presencia humana podía ser simulada, si era necesario. Yo no era imprescindible ni siquiera para habitar un espacio. Me acerqué a una ventana y observé una familia cenando. Reían, hablaban, se movían con naturalidad. Decidí golpear suavemente el vidrio, esperando al menos una reacción básica. Neidi Seguiro, no porque no oyeran, sino porque ese estímulo no formaba parte del flujo esperado. Era como si el mundo hubiera sido entrenado para ignorar entradas no autorizadas. Sentí un frío profundo recorrerme la espalda. No había maldad en esa exclusión, no había rechazo, solo eficiencia, y comprendí que el verdadero horror no era ser expulsado violentamente de la realidad, sino ser omitido con elegancia. Volví a caminar sin rumbo, preguntándome cuándo había comenzado todo esto. ¿Había sido siempre así? ¿Había sido yo, desde el principio, una variable innecesaria que el mundo simplemente toleraba? Recordé decisiones pasadas, errores que habían cambiado el rumbo de mi vida y de otras personas. Pero ahora entendía algo distinto. Esos errores eran interferencias, ruido, imperfecciones, que impedían que el sistema funcionara con precisión total. Y ese día, de alguna manera, el mundo había aprendido a ejecutarse sin ruido, sin error. Sin mí, me detuve en medio de la acera y cerré los ojos otra vez. Esta vez, no conté, no esperé. Simplemente dejé de intentar existir activamente. Durante unos segundos, sentí una calma peligrosa. El mundo seguía avanzando, pero yo ya no estaba luchando por encajar. Y en ese instante, algo cambió. Sentí que la realidad se asentaba, como si hubiera eliminado una tensión innecesaria. Abrí los ojos con un presentimiento aterrador. Tal vez el ajuste silencioso no buscaba borrarme, sino convencerme de que yo mismo aceptara salir del sistema. Comprendí entonces que mi mayor peligro no era desaparecer sin dejar rastros, sino rendir. Aceptar que el mundo funcionaba mejor sin mí, porque si yo dejaba de intentar alterar algo, de provocar una consecuencia, de cometer an error, la realidad terminaría de cerrarse como un mecanismo perfecto, sellándome afuera sin violencia. Me levanté del banco con una decisión frágil pero urgente. Mientras yo siguiera intentando existir, aunque fuera de manera torpe, el ajuste no estaría completo. Pero también supe algo más oscuro. El mundo no iba a detenerme, no iba a luchar contra mí solo, iba a esperar pacientemente a que yo mismo entendiera que ya no hacía falta. La mañana siguiente llegó sin transición. No hubo sensación de haber dormido, ni de haber despertado realmente. Simplemente, el día continuó. Abrí los ojos, y todo estaba exactamente donde debía estar. El reloj marcaba la hora correcta, la luz entraba con el mismo ángulo preciso. Los sonidos de la ciudad mantenían su cadencia perfecta. Pero esta vez, noté algo distinto. No era solo que el mundo funcionara sin necesitarme. Ahora parecía reaccionar cuando yo intentaba existir. Me levanté de la cama y tropecé a propósito, buscando provocar un error físico. Mi cuerpo perdió el equilibrio, pero el suelo ya estaba preparado. Una mano, la mía, se apoyó en la pared antes de que yo decidiera hacerlo. No fue reflejo, fue corrección. El mundo no permitió que el fallo se completara. Sentí un escalofrío inmediato. La realidad no solo me ignoraba, ahora me estaba ajustando activamente. Caminé por el departamento observando cada detalle con paranoia creciente. Cada vez que dudaba, algo decidía por mí. Cuando me detenía frente a la puerta,
ya estaba abierta. Cuando pensaba en tomar agua, el vaso ya estaba lleno. No había voluntad externa visible, no había presencia consciente guiando los eventos. Era peor que eso. El mundo estaba anticipando mis intenciones mínimas y resolviéndolas antes de que yo las ejecutara. Mis elecciones ya no eran solo irrelevantes, eran innecesarias. Intenté sentarme en una silla distinta a la de siempre, cambiar el patrón, romper la secuencia a mi cuerpo, giro, pero terminé sentado en la silla habitual. No sentí control muscular. Fue una redirección suave, elegante, sin violencia, como si la realidad dijera no hace falta que decidas. Salí a la calle con una urgencia desesperada. Necesitaba comprobar si aún podía provocar una consecuencia real, algo que no fuera absorbido por ese ajuste silencioso. Crucé una avenida fuera del paso peatonal, aceleré sin mirar, buscando el caos. Los coches ya estaban frenando, pero no en respuesta a mí. El semáforo había cambiado segundos antes. El flujo estaba preparado. Un hombre me tomó del brazo para evitar que cruzara, pero su gesto ocurrió antes de que yo diera el primer paso. Era una escena ya ejecutada. Me soltó y siguió su camino sin mirarme, como si hubiera cumplido una función automática. Sentí una presión opresiva en el pecho. Ya no era solo irrelevante. Yo estaba siendo contenido. Decidí ir más lejos. Entré en un edificio público y tomé un ascensor cualquiera. Presioné varios botones al azar, intentando romper la lógica del sistema. El ascensor se movió, pero solo se detuvo en el piso correcto. No el que había elegido, sino el que debía ser el siguiente Meyer panel. Los botones que había presionado ya no estaban iluminados, nunca lo habían estado. El registro de mi acción había sido eliminado, no corregido, borrado. Era como si el mundo estuviera limpiando cualquier rastro de decisiones innecesarias antes de que se convirtieran en historia. Yo no estaba generando alternativas, estaba siendo filtrado. Comencé a notar algo aún más perturbador. Aun cuando dejaba de intentar resistirme, el día se volvía más fluido, más silencioso, más cómodo. Cuando caminaba sin pensar en Cajiba, cuando aceptaba el rumbo implícito, no había fricción alguna. Era tentador, horriblemente tentador. Bastaba con no decidir, no dudar, no interferir, y el mundo me llevaba suavemente de un punto a otro, como si me ofreciera una salida indolora. Comprendí entonces que la corrección no era un castigo, era una invitación, una forma elegante de excluirme sin borrarme del todo. Yo podía seguir existiendo, siempre y cuando dejara de ser una causa. Me detuve frente a un espejo de una tienda y me observé con atención. Mi reflejo estaba perfectamente sincronizado, demasiado. No había retraso, no había error, no había sombra fuera de lugar. Era una imagen limpia, estable, optimizada, y esa fue la señal más clara de todas. El mundo no me estaba expulsando. Estaba intentando integrarme como una pieza pasiva, una presencia decorativa que no alterara nada. Si aceptaba esa versión de mí mismo, la corrección estaría completa. El sistema seguiría funcionando perfecto, yo seguiría aquí, pero no existiría, de verdad. Me alejé del espejo con una decisión frágil pero urgente, mientras yo siguiera intentando fallar, dudar, equivocarme. El ajuste no estaría terminado, pero también entendí algo aterrador. La realidad tenía todo el tiempo del mundo para esperar a que yo me cansara de resistir la revelation. No llegó como un impacto repentino, sino como una claridad lenta y cruel. Caminaba por la ciudad sin rumbo, dejando que el mundo me llevara de un punto a otro sin resistencia. Y fue entonces cuando entendí que era exactamente lo que había sido ajustado durante aquella noche perfecta. No habían corregido mis acciones, no habían eliminado mis errores cotidianos, habían corregido la necesidad de que yo existiera como causa. Todo lo que yo había creído importante, decidir, fallar, improvisar, alterar el curso mínimo de las cosas, era precisamente lo que el mundo había aprendido a optimizar fuera de su funcionamiento. La realidad no me odiaba, no me rechazaba, no me conveía. Simplemente había llegado a la conclusión lógica de que yo no era indispensable para que el día se ejecutara correctamente. Me senté en una plaza amplia y observé durante horas. El sol descendía con una precisión perfecta. Las sombras se alargaban siguiendo patrones suaves. Las personas llegaban y se iban sin dejar vacíos reales. Nada dependía de mí. A nada esperaba mi intervención. Y entonces lo comprendí con un terror silencioso. El mundo no había eliminado mi presencia porque no era peligrosa. La había eliminado porque era innecesaria. Yo era un margen de error estadístico. Una variable que generaba ruido, duda,
retraso. La corrección no había sido violenta, porque no hacía falta. Bastaba con demostrarme, paso a paso, que todo funcionaba mejor cuando yo no interfería, que el orden era más limpio sin mi conciencia activa, intentando alterar el curso natural de las cosas. Recordé cada momento de mi vida en el que había sentido que mis decisiones importaban, las elecciones difíciles, los errores que habían cambiado relaciones, los segundos en los que una palabra a destiempo había alterado todo. Siempre creí que allí estaba el sentido de existir, pero ahora veía el otro lado. Cada uno de esos momentos había sido una interrupción en un sistema que buscaba estabilidad. El mundo no necesitaba versiones alternativas, no necesitaba caminos secundarios, no necesitaba conciencia cuestionando el flujo, necesitaba continuidad. Y yo representaba exactamente lo contrario, a una fuente constante de bifurcaciones. La corrección no estaba diseñada para destruirme, sino para convencerme de dejar de producir desviaciones. Fue entonces cuando apareció la tentación final, no como una voz ni como una orden explícita, sino como una sensación de alivio. Si dejaba de resistir por completo, si aceptaba no decidir, no provocar, no cuestionar, el mundo me envolvería con una calma absoluta. No habría miedo, ni angustia, ni fricción. Yo seguiría caminando, comiendo, durmiendo, seguiría viviendo, pero ya no sería una causa, sería un pasajero consciente dentro de un sistema perfecto. Comprendí que esa era la verdadera oferta de la corrección, a no desaparecer, sino existir sin peso, sin impacto, sin responsabilidad ontológica, una vida sin consecuencias reales. Me levanté de la plaza con el corazón pesado, sabiendo que no había monstruo al que enfrentar ni máquina que destruir. No había un botón que presionar para volver a como eran las cosas antes. El ajuste ya estaba hecho. La única pregunta que quedaba era brutalmente simple: seguir intentando existir como error, o aceptar convertirme en una presencia correcta y vacía. Mientras caminaba, noté que el mundo se volvía más suave cuanto menos dudaba, más eficiente cuanto menos pensaba. Y entendí el último horror de aquel día. Perfecto, la realidad no iba a expulsarme jamás. Iba a esperarme pacientemente hasta que yo mismo eligiera dejar de ser necesario. La noche cayó sin dramatismo, como todo lo demás en ese mundo que ya no necesitaba. De mí me encontré sentado en mi habitación, con la luz apagada, escuchando el sonido distante de la ciudad funcionando con una precisión impecable. Nada se había detenido, nada se había roto. Yo seguía respirando, pensando, recordando, pero entendí que esa conciencia era lo único que aún no había sido optimizado. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, las personas seguían sus rutinas. Los semáforos cambiaban en el instante correcto. Las luces se encendían donde debían. Todo estaba bien, demasiado bien. Por primera vez, sentí la tentación real de no hacer nada, de no decidir, de no interferir. Bastaba con dejarme llevar, y el mundo me sostendría sin resistencia, como una corriente suave que no exige esfuerzo. Pero también comprendí algo esencial: mientras yo siguiera consciente de mi relevancia, el ajuste no estaría completo. Yo era el último error activo del sistema, no por mis acciones, sino por mi insistencia en existir como causa. Me alejé de la ventana y apagué la luz, sabiendo que al día siguiente el mundo volvería a funcionar perfecto. Con Osa en mí, y ese fue el pensamiento más aterrador de todos: no que yo pudiera desaparecer, sino que la realidad ya había demostrado que no haría falta notarlo cuando eso ocurriera.